Por la mañana estábamos iniciando una pregunta. ¿Es la resurrección realidad o es una ficción? Y parece ser que hay contradicciones dentro de los relatos de la resurrección de Cristo que algunos han aprovechado para poder establecer en ellos una aparente falsedad en la resurrección de Cristo. Bueno, establecimos por la mañana que la resurrección de Cristo es sumamente importante, es el fundamento de nuestra fe, es el evangelio completo por el cual podemos ser salvos y que aún los propios discípulos no entendían, y yo creo que ni siquiera habían llegado a ser salvos porque esperaban todavía o faltaba todavía el elemento de la resurrección para que su fe realmente fuera genuina, para que diera fruto. Y eso es lo que vemos posteriormente. Siempre ellos, una y otra vez que Jesucristo predicaba y decía, me es necesario ir a padecer y morir, decían, pero ¿por qué, Señor? Y después resucitar, pues menos creerían todo eso. Pero hasta que ven a Cristo resucitado, entonces cada uno comienza a creer. Y de ahí en adelante vemos a Pedro, a Juan, a Pablo, a todos los demás hombres predicando como fundamento de la fe la resurrección de Cristo. Ahora, lo que hemos visto de la importancia de esta resurrección, esa es la razón por la cual el diablo y todos aquellos que utilizan sus instrumentos intentan poner dudas sobre la resurrección de Cristo. Y aquí voy a pasar a la segunda parte que veremos en esta mañana. A pesar de los ataques de su tiempo, los testigos de la resurrección, como lo fueron sus discípulos, estaban bien establecidos en esta verdad, que nunca en adelante dejaron de predicar sobre la realidad de la resurrección, de tal forma que ellos incorporaron por mandato de Cristo y del Espíritu Santo al evangelio que deberían de predicar, y eso fue lo que hicieron por donde quiera que iban. Se mostraban como testigos de ese evento y de las implicaciones que este evento, la resurrección, tiene para la fe salvadora de aquellos que creían en la muerte sustitutoria y en la resurrección como un sello de esa obra. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese es el tema prominente de los predicadores en el Nuevo Testamento. Jesucristo resucitó y por esa resurrección el sacrificio hecho es una realidad sustitutoria para nosotros, y por eso dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esa es la fe que ha sostenido a millones de cristianos en toda la historia de la iglesia hasta la fecha. Y sin embargo, en todas las épocas siempre ha habido intentos de desacreditar, de descalificar a Cristo mediante el ataque al hecho histórico de su resurrección, no solamente a su persona, sino también al hecho de la resurrección. Los escépticos, hermanos, de los últimos 2 siglos han intentado desvirtuar la historia contada en los evangelios de la resurrección, y lo hacen bajo 2 posibles argumentos según ellos. Dicen, si uno demuestra que los relatos de los evangelios se pueden armonizar perfectamente, entonces dirán que eso demuestra que hubo una confabulación o una concertación entre los escritores de los evangelios para darle la visión a esta historia como si fuera verídica. Así que ustedes y yo tratamos de armonizar los relatos de los evangelios, dirán, bueno, eso es razón por la cual se concertaron, se confabularon para poder explicar un hecho que aparentemente es una historia y darle una veracidad. Ahora, este primer intento no tiene tanta fuerza por estos racionalistas, porque ellos ignoran que los escritores de los evangelios, o no ignoran, pero lo saben y lo quieren obviar, que los escritores de los evangelios no se conocían entre sí, no vivían en el mismo lugar, y además su relación con Cristo era diferente. En una época donde la única forma de comunicarse era extremadamente difícil, como para ponerse de acuerdo, donde la publicación de los evangelios no era industrial ni comercial, es más, no había copias de los evangelios, uno solo escribió y lo pasaban y lo pasaban y lo pasaban entre iglesias, entre creyentes,
lo iban pasando y cuando este se iba deteriorando, entonces le encargaban a alguien que hiciera una copia de esto y así seguían. Era muy difícil poder tener a la mano que Mateo tuviera a la mano el Evangelio de Marcos y que Marcos tuviera el de Juan y el de Lucas, porque no había esta facilidad, no lo podían hacer. Era una época donde la única forma de comunicarnos o de comunicarse entre ellos era realmente muy, muy difícil. Así que se pasaban de mano a mano y congregación a congregación estos evangelios. Y en ese periodo, entre los varios evangelios escritos, fue muy corto entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fue un periodo muy corto entre ellos como para poder intentar armonizarlos. Y esto pues parece muy poca y casi nula la posibilidad de que se hayan concertado y confabulado para dar un relato armónico de la resurrección de Cristo. Pero tienen un segundo argumento estos racionalistas. Y este segundo argumento sí es muy fuerte. Que incluso hasta los llamados cristianos de la supuesta alta crítica le dan un peso muy fuerte para concederles la razón a estos escépticos. Y esto dicen, y el argumento es que los relatos de la resurrección tienen muchas diferencias entre sí. Y afirman que los evangelios se contradicen unos y otros. Y por lo tanto no es confiable estos relatos. Y se cae, según ellos, mediante esos errores, la confiabilidad en el relato tanto de los evangelios como de la resurrección de Cristo. Y este argumento para ellos es muy fuerte. Ahora, a través de los años, los críticos del cristianismo han señalado discrepancias aparentes entre los relatos de los evangelios. Y déjenme mostrarles cuáles son para que estemos precisamente preparados para esto si alguien les habla acerca de ello. Primero, por ejemplo, uno de estos evangelios dice, uno de estos críticos dice, las 4 descripciones de los hechos sucedidos en la supuesta resurrección difieren en forma tan marcada en tantos puntos que ni con toda la buena voluntad del mundo podrían ser conciliados. Esta objeción, con un peso fuerte para el criticismo del cristianismo, intenta poner una duda razonable sobre la confiabilidad de las narraciones de la tumba vacía. Y vean cómo lo exponen. Primero, dicen, hay contradicción respecto a las mujeres que fueron a la tumba. Mateo dice que cuando María Magdalena y la otra María llegaban a la tumba al amanecer, había una roca frente a ellos. Se produce un violento terremoto y un ángel desciende y quita la piedra. Mateo 28, 1 y 2, vamos a ir poniéndolo para que vayan viendo, hermanos. Y fíjense los detalles, para ir contrastándolos. Pasado el día de reposo, leamos, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. No pierdan este pequeño relato, esta pequeña parte. Luego dicen, esto dice Mateo. Ahora vean, dicen ellos, lo que dice Marcos, que las mujeres que llegaron a la tumba muy de mañana, apenas salido el sol y la piedra ya había sido quitada. Aquí dice que hubo el terremoto y que un ángel del Señor vino y la quitó. Pero cuando estas mujeres llegaron, Marcos dice, ya estaba la piedra quitada. Marcos 16, 1 al 4 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién no removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y luego dicen, y Lucas dice lo mismo que Marcos. Así que preguntan, ¿quién tiene la razón? ¿Mateo o Marcos o Lucas? Ahora, ahí te viene una contradicción, dicen ellos, respecto al ángel que estaba en la tumba. Mateo dice que había un ángel sentado en la roca fuera de la tumba, ¿lo recuerdan? Estaba sentado en la tumba. Marcos dice que un joven está dentro de la tumba, entonces difiriendo del lugar.
Pero Lucas dice algo todavía muy diferente, que no había ni adentro ni afuera, sino que había dos. Lucas 24:4 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. También dice que hay una diferencia muy marcada respecto a la identidad de las mujeres que fueron a la tumba, no solamente respecto a la piedra, si estaba removida o no, no solamente respecto a los ángeles, si era uno dentro o uno fuera, o bien dos, como dice Lucas, sino también dicen que hay una contradicción respecto a la identidad de las mujeres. Mientras Mateo dice que las mujeres presentes en la tumba, Mateo dice eran María Magdalena y la otra María. Marcos dice que las mujeres que estaban presentes en la tumba ese domingo eran las dos Marías y además Salomé. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y luego dicen, y Lucas dice que además de las Marías Magdalena, además de la otra María, además de Salomé, también estaba la madre de Jacobo y también Juana, y además otras mujeres más. Miren, Lucas 24:9 y 10 dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Así que así siguen diciendo, hay tantas contradicciones entre un evangelio y el otro, no se ponen de acuerdo, por lo tanto, no es confiable. Se cae la veracidad de estos relatos. Hay tantas contradicciones entre ellos que lo vuelven inverosímil, como el hecho de que Mateo dice que las dos Marías salen corriendo de la tumba con gran temor y con gozo para ir a contarle a los discípulos y se encuentran con Jesús en el camino. Y luego Marcos dice que salen corriendo de la tumba con temor y no le dicen nada a nadie. Y luego Lucas dice que sí relataron lo sucedido a los discípulos y que ellos no les creyeron. Además, siguen añadiendo, señalan que Juan, el cuarto evangelio que aún hemos mencionado en estos textos, está en una total discrepancia con los otros tres y un gran conflicto en gran parte de los detalles de estos tres evangelios. Ahora bien, hermanos, contestar cada una de estas aparentes contradicciones en esta mañana nos llevaría a un estudio más concienzudo y detenido, y eso no sería posible por ahora. Pero déjenme decirles, hermanos, que existe una regla de interpretación bíblica que ustedes pueden echar a mano con detenimiento, con verdadero interés, con un verdadero interés de querer conocer la Escritura para que su fe se aumente. Porque cada vez que usted logra encontrar estos detalles de la Escritura, su fe aumenta. No se vuelve como lo que piden ellos, no se vuelve más dudosa, sino aumenta más. De hecho, estas dudas aparentes nos sirven para fortalecer, hermanos, todavía más nuestra fe. No voy a olvidar la primera ocasión que tuve la oportunidad de hacer esto, hermanos. Apenas acababa de salir del instituto, tenía un mes de que había salido del instituto. Me habían invitado a la iglesia donde pastoreamos la primera ocasión, era un grupito de personas. Y recuerdo, hermanos, que a esa ocasión se acercó un grupito de los hermanos que estaban ahí y me dijeron, hermano, ¿cuándo va a ser? Porque yo salí en el mes de abril y estábamos como a 2 semanas de la Semana Santa. Y me dicen, hermano, ¿cuándo va a ser el culto de las 7 palabras? Y yo nunca he escuchado el culto de 7 palabras, porque ese es un culto tradicional de las iglesias de la convención. Y yo nunca me moví por ese lindero de las iglesias de la convención, ¿verdad? Entonces me preguntan, ¿cuándo va a ser el culto de las 7 palabras? Bueno, más bien, ¿a qué horas va a ser el culto del viernes, el culto de las 7 palabras? Y yo me quedé pensando, bueno, culto de las 7 palabras, digo, la verdad, pues no sé, ¿y por qué viernes? Bueno, pues es nuestra tradición, el viernes, el día que Cristo murió. Y eso, pum, me prendió inmediatamente, digo, ¿Cristo murió en viernes? Sí, claro. Y entonces se juntaron, yo dije, no, yo no creo eso. ¿Cómo que no cree, no? Entonces se juntaron todos ese grupito de hermanos y me dijeron, lo tenemos que hacer. Le dije, bueno, es que si les demuestro con la Biblia que Cristo no murió en viernes,
cambiamos el culto y cambian su costumbre para siempre. Y si no lo demuestro, me voy yo de la iglesia porque ¿qué puedo hacer? Dijeron, está bien. Entonces me dieron una semana para explicarles. Cada sería apenas recién del instituto, no había internet, no había Google, cosas como estas, hermano, donde, a ver, ¿a qué horas o qué día Cristo murió? No había cosas como estas. Entonces lo único que eché en mano fue de mi Biblia y empecé a observar los relatos de los evangelios, uno por uno, hice anotaciones, lo relaté otra vez, lo vi una y otra vez, hasta que de pronto Dios me comenzó a mostrar, a manifestar, iluminándome en un momento dado cada uno de los días de la semana, de esta semana que estamos celebrando. Y cuando por fin pude armar el pequeño estudio, lo presenté. Y les dije cuándo había sido el día que Cristo murió. Y les presenté cada uno de los días de los evangelios. Y cuando lo hice, entonces ellos acordaron y dijeron, creemos lo que la Biblia dice, no nuestra tradición. Y al mañana siguiente, llega un pastor a mi casa, a la casa, y me dice, hermano, vengo, que tú enseñaste que Cristo no murió el viernes. Y ¿a quién fue con el chisme, verdad? Bueno, y le digo, sí, ¿por qué? Dice, yo venía como un poco enojado. Digo, sí. Y me dice, bueno, ¿me lo puedes enseñar a mí? Digo, sí. Le comencé a enseñar y me dijo, ¿puedes ir a mi iglesia mañana y predicarlo? Le digo, no, predícalo tú predícalo, tú enséñalo. Digo, ¿tú lo crees? No, si yo lo hago me van a correr. Y bueno, es lo que te tienes que enfrentar cuando comienzas a establecer pautas bíblicas en tu vida. Ahora digo esto, hermanos, porque yo lo tengo marcado en mi vida esto, como la primera vez que el Señor me mostró algo relevante en la Escritura, y de ahí le pedí al Señor que siguiera iluminándome en este camino. Así que yo les animo, hermanos, a que con detenimiento ustedes vayan a la Escritura y traten de armonizar estas aparentes contradicciones. Dos mujeres, una mujer, o muchas mujeres, adentro, fuera de la tumba, un ángel, dos ángeles, una piedra movida o no. Todas esas aparentes contradicciones, e incluso un discípulo adentro o dos, etc. Traten de ponerse en la Escritura, tomen la Biblia y armonicen esos evangelios y van a ver poco a poco, cuando ustedes comiencen a descubrir, es que es esto es aquí, van a ver cómo su corazón se llena de gozo, de que Dios les esté manifestando su gracia mediante el entendimiento de su palabra. Pero quiero decirles, hermanos, que para ello hay una pequeña regla de interpretación bíblica que algunos le pueden llamar, pues es muy conveniente para ustedes, pero es una pequeña regla de interpretación que ha sido para mí la base y el fundamento de todo lo que posteriormente comencé a estudiar su palabra. Y esa pequeña regla está bajo lo que conocemos como un estudio inductivo de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia me dice lo que me quiere decir. No es mi razonamiento, no es mi deducción. La Biblia no la estudio deductivamente, no estoy deduciendo una cosa a otra cosa. Estoy simplemente aceptando lo que Dios me dice que es y lo acepto como tal. Esto es lo que Dios dice que es. Ahora, bien, ¿cuál es esa pequeña regla? Bueno, la pequeña regla es esta. La Biblia es la palabra de Dios y no hay ninguna contradicción en ella. Y cuando se ve una aparente contradicción, lo único es que está ampliando nuestra visión de los eventos y se vuelve complementaria para nuestro entendimiento. Pocas palabras. Lo primero que debo poner en mi corazón siempre como un hijo de Dios es que lo que Dios dice es veraz. Y Él no se puede equivocar. Y no hay error en el Señor. Y no hay error en su palabra. Y lo que tengo que hacer yo es simplemente decirle, Señor, no lo entiendo, no comprendo. Muéstrame cómo está esto. ¿Cómo sucede? Les doy un ejemplo. Este es un relato de lo sucedido usando los 4 evangelios. El primer día de la semana es el día domingo. Dice Mateo 28:1. Pasado el día de reposo,
al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Manténganlo en su mente. Mateo dice que María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Ahora Lucas 24:1 dice que al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Piensen en esto. No se está contradiciendo, está complementando. Mateo simplemente nos dice que él pone en relevancia a María Magdalena y a otra María. Y Lucas dice, también vinieron otras mujeres con ellas. Ahora Juan capítulo 20, versículo 1 dice, y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Y aquí Juan dice, no, nada más fue María. No, no dice que fue María. Él la está mencionando por razón de lo que va a decir. Así que está usando a María, aunque fue María, y aunque fue también la otra María, y aunque fueron muchas otras mujeres, pero cada uno de los evangelios simplemente se están centrando en una parte de la historia para luego de ello mostrarnos lo que sigue. Pero ¿cuántas mujeres fueron en realidad, hermanos, ese día a la tumba el día domingo? Más de 3. Más de 4. Más de 5. Puede haber varias. No se están contradiciendo, simplemente están complementando el relato. Y luego dice, y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Dice Mateo 28. Y luego Juan dice, cuando llegaron a la tumba, y hay que recordar que la tumba estaba en un huerto, dice lo siguiente, Juan 19:41, y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellos iban hablando, ¿quién lo va a hacer? Por supuesto que no estaba cerrada cuando ellas llegaron, simplemente vienen pensando, ¿quién no la va a mover? Porque ellas suponían que estaba cerrada. Y cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Marcos 16:4. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Lucas 24:2. Y María Magdalena vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Juan 20:1. Y entrando en el sepulcro, Marcos 16:5, y entraron todas ellas. Lucas 24:3. Todo este relato no está contradiciendo nada. Simplemente está dando un pequeño relato de cómo sucedió cada evento, cada cosa, lo que vienen pensando. Pero si tú quieres encontrar contradicción en la escritura, déjame decirte que la vas a encontrar continuamente, una y otra vez, porque ese es el propósito mismo del diablo, desviarte de la atención correcta y sobre todo de la amplitud y la descripción de la palabra. Ahora dice que no hallaron el cuerpo del Señor Jesús cuando estaba allí, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, Lucas 24:4, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de ropaje blanco, y ellas se asustaron. Marcos 16:5. Y de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinadas sus rostros a tierra, vieron a estos dos hombres. Ahora, todo esto que acabo de mencionarles es simplemente un relato armónico de lo que pasó. No hay ninguna contradicción. Simplemente estoy siguiendo pasaje por pasaje lo que fue aconteciendo, y no estoy contraponiendo versículo con versículo. Simplemente sucedió así. Así sucedió. Llegan a la tumba, no saben quién se la va a remover. Hay un terremoto, se abrió. Cuando llegaron ya estaba abierto en ese momento, encontraron que la piedra estaba removida y que allá adentro había un hombre, y cuando estas están ahí acongojadas por esto, se ponen de pie dos hombres que ya, dice Juan, Lucas, estaban también ahí con vestiduras blancas, se ponen delante de ellas y de pronto uno de ellos habla. Ahora, aquí explico más un poquito esta aparente diferencia de si son uno o dos ángeles, y está precisamente las expresiones que se utilizan y los usan los diferentes evangelios. Dice, he aquí se pararon junto a ellas. Así que si primero los vieron sentados
donde está el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies, como dice Juan 20:12. Entonces, de pronto se ponen de pie y están los dos ahí. El hecho, hermanos, de que Marcos y de Mateo digan que había solamente un ángel, no hay contradicción con lo que Lucas dice, que había dos, porque dice así: cuando llegan las mujeres, el ángel que descendió a mover la piedra, según Mateo 28:2, se ha trasladado al interior de la tumba para reunirse con estas dos mujeres, Lucas 24:4. María Magdalena también ve a los dos, Juan 20:12. Mateo y Marcos refieren solamente que el uno que supuestamente vio fue el que habló en Juan 20:13. Vean lo que dice Juan 20:13. Y le dijeron mujer, y le dijeron mujer. ¿Quiénes les dijeron? Los dos ángeles. Pero miren una cosa, hermanos, le dijeron los dos ángeles, pero ustedes se imaginan a los dos ángeles repitiendo al unísono las palabras. No, lo que está diciendo simplemente Juan aquí, hermanos, es que estaban esos dos ángeles y obviamente uno de ellos habló. Pero cuando uno habla de la generalidad, es como si yo dijera, y la iglesia dijo amén, aunque nada más dijo amén Víctor. Pero estoy hablando de que la generalidad está aquí y presente y están en acuerdo con ello. En este caso, Juan está diciendo que los dos hablaron, pero solamente fue uno el que habló. Entonces Mateo y Marcos refieren solamente al que actuó como un portavoz. Y ellos dijeron, ¿por qué lloras? No es que los dos dijeran al unísono esta pregunta. Se refiere a ambos. Cuando uno habló solamente, Mateo nos dice que había uno solo, pero no es que había uno solo, sino que uno habló. Juan daba más detalles al decir que había dos. Lucas es el que más da detalles al decir que estaban adentro y se pararon junto a las mujeres. Si ustedes siguen el relato y lo tratan, hermanos, de armonizar correctamente, no hay contradicción, no lo hay. Simplemente están complementando. La diferencia se ve cada vez más reducida cuando se complementan los dos relatos. Miren, Lucas 24:12. Ve por favor, Lucas 24:12. Dice, vean, pero levantándose, lean conmigo por favor más. Dice, vean, esta es una parte del relato. Pedro se levantó y corrió al sepulcro, y cuando le anuncian que Cristo resucitó, dice que se levantó y corrió al sepulcro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y luego dicen, aquí hay un problema de contradicción. Juan 25, vean lo que dice. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Bueno, este es el versículo 4, para que vean de quién está hablando. No habla de Pedro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ahora, cuando toman este pasaje dicen, ahí está, ¿el que bajó fue Pedro o fue Juan? ¿Cuál de los dos? Bueno, no se contradicen, sino que hay una complementación. Puesto que los dos corrieron y uno corrió más rápido que el otro, entonces se soluciona cuando leemos Juan 22. ¿Qué dice Juan 22? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Sigue el relato. La mujer le dijo a los dos, no solamente a Pedro, pero Lucas dice nada más fue a Pedro. No, pero está dando una descripción nada más de lo que es importante para ella. Ahora sigue el versículo 3, dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Luego versículo 5 dice, pero no entró. Pero el que sí entró fue ¿quién? Pedro. Ahora, no hay contradicción. Simplemente lo que tenemos que entender, hermanos, es que precisamente en estos relatos, cada cosa que se dice complementa lo otro. Y armamos una historia más completa, mucho más completa, desde todos los ángulos. Vemos a uno y a otro, cosa que uno no dice, bueno, otro sí no lo dice, y comenzamos a complementarlos unos con otros. Pero quiero culminar, hermanos, diciendo que en realidad lo importante, hermanos, es claro en estos relatos. ¿Qué es lo importante? Lo importante, hermanos,
es tan claro, que Cristo resucitó. Y hermanos, esto es lo que tenemos que entender y comprender. No rehuimos a estudiar la Escritura y tratar, hermanos, de racionalizarla o razonarla. No rehuimos a eso. Solamente aquellos creyentes con flojera intelectual no lo harán y simplemente dirán, bueno, así lo creo. Y hacen lo que se conoce como un fideísmo. Simplemente dan un salto de fe y creo lo que dice el pastor, creo lo que dice el hermano, ya no quiero estudiar nada. ¿Para qué estudiarlo? Pero hermanos, cuando alguien hace eso, su fe no crece. Cuando simplemente muchos de nosotros venimos y nos estamos adormilando, cansando y estamos evitando pensar y poder decir, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo lo encuentro aquí? Y al final esto usted no sé, yo no le entendí, o usted no dice nada absolutamente, no, nada más lo creo, está bien, así fue, Cristo resucitó, amén, amén, gloria a Dios, amén. Hermanos, tales condiciones no hacen crecer nuestra fe, no nos hacen crecer. Yo quiero animarles, hermanos, a que no solamente nos quedemos en el hecho glorioso de que Cristo resucitó, hay implicaciones para nuestra vida. Implicaciones fundamentales. Que si Cristo resucitó, ¿es lo más importante? Claro que sí. Claro que sí. Y nada la supera. Pero hermanos, esos pequeños detalles que tanto Pablo, Pedro, Juan, Marcos, Lucas y en las demás epístolas se dan acerca de la resurrección, son motivos para nuestra vida de estudiar. Para que podamos concluir, hermanos, que la resurrección no es una ficción, fue una realidad. Y es una realidad que penetra lo profundo de nuestras vidas, nuestro ser, y transforma nuestra alma y nuestra posición aquí en esta tierra y en el futuro. Y digo, si realmente alguien solamente acepta por decir, sí, Cristo resucitó, pero no lo entiende, no lo comprende, su fe es muy débil. Muy débil. Normalmente no tenemos problemas en entender, muchos, que Cristo murió por nosotros. Pero, ¿qué implicación tiene que Cristo resucitó? Esa es parte del Evangelio que no debemos rehuir, hermano. No deberíamos rehuir. Así que yo quiero invitarles, hermanos, a que nosotros no seamos de esa clase de creyentes que solamente dicen sí y amén a todo. El hecho glorioso, histórico y real de la resurrección de Cristo no simplemente se acepta por fe. Sí hay fe, pero no solamente se acepta por fe. La Biblia tiene evidencias que ustedes y yo necesitamos estudiar para crecer en nuestra fe. Si no seremos siempre niños espirituales. Y una de las pruebas de que nuestra fe va creciendo es que usted pueda entender la importancia de la resurrección. Si no, nuestra fe es muy pequeña. Vamos a orar, por favor. Padre, te agradecemos porque un día, según tus profetas, habían predicho que Jesús, el Cristo, el Dios verdadero, moriría, pero que también resucitaría. Hoy nos parece, Señor, un mensaje común, nos parece un mensaje quizás para algunos tan conocido, que ya no prestamos atención, Señor, a la importancia de estos eventos. Te pedimos perdón por esto, Señor, porque hubo muchos creyentes en el primer siglo. Tus apóstoles murieron por esta verdad, la verdad de un Cristo resucitado. Y hoy, Señor, muchos de nosotros, Señor, no logramos todavía comprender y entender esta verdad. Te ruego, Padre, que nos ayudes a crecer en la fe, a crecer
creyendo en la resurrección de Cristo, pero también entendiéndola y todas sus implicaciones. Permítenos, Señor, en esta mañana seguir gozándonos porque Cristo resucitó. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.